La anestesia general es diferente a la regional, ¿no? Aquí en la general sí se seda al paciente, se le duerme al paciente. Y esta es una forma en la cual estamos aparentemente administrándole un fármaco al paciente. De hecho, el símbolo es ese, ¿no? La anestesia general tiene ciertos objetivos. El paciente, objetivos de una anestesia general, sedación, que se duerma, ¿sí? Que esté en hipnosis, que pierda la conciencia. Pero ojo, tanto la sedación, la hipnosis y la pérdida de conciencia deben ser reversibles. O sea, tiene que volver a despertar y estar totalmente consciente. Si se queda ahí es porque ya hubo problemas. Un cierto tipo de amnesia anterógrada. Debe haber amnesia, no debe recordar nada. Pero, ¿qué significa anterógrada? Si este es el momento de la cirugía, en el momento en el que lo están anestesiando, todo esto, todo lo que pasó atrás, es retrógrado. Y todo lo que pasó acá en adelante es anterógrado. Entonces, la amnesia debe ser de esta parte, desde el momento en el que lo anestesiaron hasta que despertó. ¿No es cierto? Eso es lo que no debe recordar, o al menos el efecto esperado. Lo que estaría mal es que no recuerde todo lo que pasó atrás. ¿Sí? Ustedes los van a operar, de repente se me ocurre una cirugía X, su apéndice, no sé, y de pronto dicen, despiertan de su cirugía y no se acuerdan nada del anual que estudiaron. ¡Ah! No me acuerdo nada. ¿Qué es eso? Una amnesia retrógrada. Eso sería un efecto adverso, ¿no? Que a veces también es reversible, pero no debería pasar. Lo ideal es que la amnesia sea anterógrada. Entonces, lo último que me acuerdo es que me dijo, échate tranquilo, y me puso una mascarilla, se me acercaba una mascarilla que olía feo, y ya no me acuerdo más. Luego desperté con mi parche, ¿no? Eso es lo correcto. Y el amnésico anterógrado más usado por muchos de ustedes, nosotros, no sé, es el alcohol. Pero, sábado de la noche, viernes en la noche, su cuerpo lo sabe, van, salen a un bar, viene un trago, viene otro, vienen 3, vienen 4, vienen 5, y bloquean, borraron cassette, ¿no? Entonces, despiertan y encuentran una cara a su costado, y dicen, ah, ¿tú quién eres? ¿Verdad? No se acuerdan nada, pero de lo que pasó desde el bar en adelante. Dicen, lo último que recuerdo es que llegué al bar y empezaron a abrir una botella. No me acuerdo más. No recuerdo qué hice. Eso sería eso es anterógrado. Cierto, ya está. Nos estamos dando vueltas en amnesia. Vamos a avanzar. Analgesia, obviamente, no le debe doler. Para eso estamos poniéndole todo esto, ¿no? Relajación neuromuscular. Deben relajar todos los músculos, incluido el diafragma, para que el ventilador mecánico pueda hacer su trabajo. Porque si el diafragma se contrae, va a estar peleando con el ventilador. Debe haber control de funciones del sistema nervioso autónomo, control de la salivación, control de ciertos, sobre todo de la salivación, ¿no? Para que no esté salivando demasiado y probablemente aspirándose incluso. Esto lo logran con este grupo de fármacos, con la combinación de hipnóticos que pueden ser inhalatorios o intravenosos, analgésicos y relajantes neuromusculares. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte farmacológica. ¿Ok? Ahora, la anestesia general tiene etapas. Una primera etapa que es la inducción anestésica. Otra que es el despertar. Y otro que es el periodo intermedio, intraanestésico, intraoperatorio, etc. Equivale exactamente al vuelo de un avión, ¿no? El despegue,
Todos ponen sus cinturones, abren las escotillas, pongan los asientos reclinados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya el avión agarró cierta altura, ya está planeando prácticamente, todos se quitan el cinturón, caminan, toman, reparten comida, van al baño, etc. Y luego, cuando ya va a aterrizar, otra vez, todos con su cinturón y bla, bla, bla. Y todo el protocolo. ¿Por qué? Porque los accidentes ocurren al despegar y al aterrizar. Y justamente en anestesia, ¿cuál es el periodo más crítico? En primer lugar, el de inducción. Este es el periodo más crítico en el que los pacientes tienen probabilidad de morir. Eso en primer lugar. Y luego, el despertar y al final, este es, digamos, no el más seguro, ¿no? Porque igual es peligroso, pero en donde menos accidentes pueden ocurrir. ¿Y cuál es la primera causa usualmente por la que suelen morir los pacientes? Usualmente por depresión respiratoria. También puede ser por depresión cardíaca, pero más frecuente por depresión respiratoria. De hecho, la anestesia general, por el uso de fármacos hipnóticos, analgésicos, opioides, relajantes neuromusculares, etc., es una de sus principales complicaciones, la depresión respiratoria, más aún cuando se combina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fármacos usamos? Usamos, en principio, hipnóticos. Hipnóticos que pueden ser inhalatorios o intravenosos. Los hipnóticos inhalatorios, son los que se dan con mascarilla, ¿no? A través de un gas. Y los intravenosos, obviamente, los que se inyectan. El hipnótico inhalatorio más frecuente, más común, más usado es el sevoflurano, que es un fármaco halogenado, del grupo halógeno, derivado del flúor. No olviden que en su tabla periódica, ¿no? Los derivados el grupo halógeno tiene una columna, ¿no? Los halogenados. Y dentro de ellos está el flúor, entre otros. Son los que se usan más hoy en día, por algunas características particulares que tiene el sevoflurano. Se ha usado con el paso de los años alotano, de halogenado, ¿no? Alotano, se ha usado derivados del nitrógeno, etc. Y no solo es hoy en día el sevoflurano, está el isoflurano, norflurano, desflurano, etcétera, 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 pero como ven, la mayoría derivados del flúor. Entonces, estos fármacos, bueno, ya les he dicho, son derivados del flúor, son fármacos de tipo volátil. Es decir, vienen en forma líquida, a veces congelada, entran a una máquina vaporizadora y esa máquina lo vaporiza y el paciente lo aspira a través de una mascarilla, ¿cierto? Y eso la anestesia. Son volátiles. Se administran en forma gaseosa, pero vienen en forma líquida, ¿verdad? Ahora, estos fármacos son de corta duración. El tiempo, corta duración. Usualmente el tiempo que actúan es 3 a 5 minutos aproximadamente. Quiere decir que si ustedes quitan la mascarilla, pasa un rato y ya pasó su efecto. No tienen tanta potencia como para hacer una cirugía grande solo con gas. Ustedes no cortarían un muslo, un fémur, a punta de gas. O sea, su potencia analgésica, sobre todo, no es muy buena. Entonces, miren, ¿se acuerdan las características que debían tener? Puede ser hipnótico, analgésico y relajante neuromuscular, ¿verdad? Entonces, ¿el sevoflurano es un hipnótico? Sí es hipnótico, pero de corta duración. Es un relajante neuromuscular, más o menos, casi no genera mucha relajación, muy poca o mínima en todo caso. ¿Y es analgésico? No da analgesia, por lo tanto no podrían hacer, como les digo, una cirugía solo con sevoflurano.
Una de las características que hoy en día hacen que el sevoflurano sea de los fármacos más usados, no el mejor, es la concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima es la concentración de fármaco que debe haber en el alveolo para tener cierta potencia. Porque no olviden que llega al alveolo y pasa al torrente sanguíneo y luego de ahí va al sistema nervioso central. Cuanto más concentración necesitan para lograr un efecto, tiene más, es de mayor CAM, mayor concentración alveolar mínima. Pero cuanto menos concentración necesitan, es mejor. ¿Está bien? Antiguamente los derivados del nitrógeno necesitaban llenar por 100%, tener una concentración de 100% en el alveolo para tener cierto efecto. Hoy en día, las concentraciones deben ser bajas. Cuanto menor concentración haya en el alveolo, para lograr cierto efecto, es mejor. El sevoflurano tiene una concentración del 2%. Y el isofluorano, para mencionar a otro, tiene 1%. Y ustedes dirán, ¿y por qué no uso isofluorano? El problema del isoflurano es que a pesar de tener, aunque tampoco es que estén muy alejados, ¿no? Acuérdense que el nitrógeno necesitaban 100%, al otano 50%, etc. Pero el isoflurano, a pesar que tiene menos concentración, es más potente, con menos concentración tiene el mismo efecto, es más potente, pero también tiene un poco más de hepatotoxicidad y un olor más feo. Por eso se suele usar hoy en día sevoflurano con un poco más de frecuencia porque tiene baja concentración y además es menos hepatotóxico. ¿Está bien? Listo. Pero ojo, no van a poder hacer una cirugía mayor solo con este fármaco. Complicaciones, sobre todo, como les decía, aunque tiene menos hepatotoxicidad, igual, hepatotóxico. Es raro que solo con gas generen una depresión respiratoria o cardíaca importante, ya que la potencia es baja y el tiempo es corto. Pero sí pueden considerar que en general puede generar cierto grado de depresión, sobre todo cuando hay factores de riesgo. ¿Ya? Consideren, no es tampoco muy trascendental. Listo. Ahora, y dentro de los hipnóticos intravenosos, tenemos a la ketamina, al propofol y al midazolam. Entre otros, ¿no? Ya los barbitúricos casi no se están usando por sus efectos adversos, así que hoy en día se usan estos, ketamina, propofol, midazolam. La ketamina, el propofol y midazolam son parecidos. Los tres tienen un tiempo de duración de aproximadamente 15 minutos. 15 minutos, 15 minutos. Más o menos. Por eso deben usarse a veces en bomba de infusión, ¿no? Para estar constantemente administrando. ¿La ketamina es hipnótico? Sí, es un buen hipnótico. La ketamina es relajante neuromuscular, no genera relajación, por el contrario, más bien genera ciertas contracciones, hipertonicidades. La ketamina es analgésico, sí, es un buen analgésico. ¿Por qué? Porque la ketamina, además de generar hipnosis, actúa a nivel de los receptores opioides tipo mu, por lo tanto, actúa como si fuera una morfina. No con esa potencia, mucho menos, por supuesto, pero sí puede generar cierto grado de analgesia. Entonces ven que ya tiene por lo menos dos de los tres efectos comunes. El propofol es un buen hipnótico, por supuesto. ¿Es un relajante neuromuscular? No es relajante neuromuscular. ¿Es analgésico? No. El propofol básicamente sirve para dormir y punto. Por eso lo usan muchos con ciertas indicaciones como terapias del sueño, en casos extremos. Y el midazolam, que es una benzodiazepina, ¿es un hipnótico? Sí es un hipnótico. ¿Es un relajante neuromuscular? Sí. Por eso lo usan incluso como parte del tratamiento de las crisis convulsivas. ¿Y es un analgésico? No alivia el dolor. Entonces ven que cada uno de ellos, incluyendo el sevoflurano, tiene ciertas características.
unos adicionales a otros, pero ninguno tiene los 3 efectos con alta potencia. ¿Está bien? Si hubiera un fármaco que tenga los 3 efectos con alta potencia, bastaría solo ese fármaco y con ese operaríamos. Pero no, necesitamos a veces las combinaciones de otros. Necesitamos ayudarnos con otro relajante neuromuscular, con un analgésico, etc. Pero todos ellos, incluyendo el sevoflurano, son hipnóticos. Algo que comparten también los 3 como característica es que tienen metabolismo hepático. Metabolismo hepático, metabolismo hepático, los 3. Por lo tanto, si la función hepática está alterada o hay hepatopatías en general, debemos tener cuidado con las concentraciones y dosis que se usan de estos fármacos. Ahora, la ketamina, además de generar hipnosis, tiene ciertas características. Eleva, es inotrópico y cronotrópico positivo. Por lo tanto, eleva la presión arterial, eleva la frecuencia cardíaca. Y esto de por sí en quienes puede traer complicaciones, en los hipertensos. Si un paciente es hipertenso, no debería usar ketamina, o por lo menos se debe dosificar bien, ¿cierto? Porque es inotrópico y cronotrópico positivo. Eleva el flujo sanguíneo cerebral. Y si eleva el flujo sanguíneo cerebral, hace que circule más sangre en el cerebro, entonces puede elevar la presión intracraneana. ¿En quiénes puede traer complicaciones? En los pacientes con hipertensión endocraneana. No debe usarse. O en todo caso debe usarse con cuidado. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el metabolismo cerebral. ¿Ya? ¿Qué más eleva? La presión intraocular. Si eleva la presión intraocular, entonces, me lo voy a poner acá, para hacerme un espacio para otra cosita que les quiero decir. Eleva la presión intraocular. Por lo tanto, ¿en quiénes debe evitarse? En los pacientes con glaucoma, sobre todo de ángulo cerrado y demás, ¿no? Etcétera. Y así, eleva, eleva, eleva. Si se dan cuenta, es un depresor, es un sedante, pero tiene estas características. Entonces, es lindo la ketamina porque eleva genera hipnosis, alivia el dolor y eso lo hace muy bueno, pero en ciertos pacientes tienen que tener cuidado, eleva la presión arterial, en hipertensos mucho cuidado. Y por el contrario, ¿en quiénes les favorecería? En un paciente con shock. Si el paciente está en shock, la ketamina le ayuda más bien a elevar la presión y puede, no corregir el shock, pero puede favorecerles durante la cirugía, ¿no es cierto? Entonces también tiene sus beneficios en ciertos casos. La ketamina tiene un efecto disociativo, genera alucinaciones, agitación psicomotriz. El paciente, los que usan ketamina son estos que despiertan de la cirugía y despiertan así maldiciendo a todo el mundo, que quieren pegarle, se arrancan la vía, gritan, quieren pegarle a todo el mundo. Usualmente es un efecto de la ketamina. ¿Ya? Ahora, el propofol ya también tiene un efecto todo lo contrario. Aquí no sé qué quise poner. El propofol no es analgésico. Yo dije no, pero ¿por qué puse check? No tiene efecto analgésico. El resto está bien. Hipnótico, sí está bien. El propofol solo es hipnótico. Es un depresor cardíaco, inotrópico y cronotrópico negativo. Por lo tanto, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y debe evitarse en pacientes que están en shock. Todo lo contrario de la ketamina, ¿verdad? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, disminuye la presión intracraneana. No disminuye tanto la presión intraocular, así que no lo vamos a poner. Y puede generar cierta depresión respiratoria. No es tan severa como la cardíaca, pero sí puede generar. Entonces dense cuenta que es casi lo contrario al de la ketamina. Y el midazolam
es un depresor, pero principalmente depresor respiratorio. O sea, en quienes deben tener cuidado, en pacientes que de por sí ya vienen con insuficiencia respiratoria. Y es un depresor también cardíaco, por lo tanto, tengan cuidado en pacientes que están en shock o con hipotensión en general. Pero sobre todo, la respiratoria es la más frecuente, la más importante en el midazolam. Ahora, de hecho, cuando usan midazolam, lo que pasa es que como genera relajación neuromuscular, paraliza el diafragma también y puede paralizar la respiración. Entonces muchas veces necesitan ventilar a presión positiva o o intubarlos incluso, por lo menos mientras dure el efecto del midazolam, que no es muy largo. Entonces cuando vayan a usar midazolam a ciertas dosis, siempre tengan por lo menos un ambú, ¿no? Una bolsa para ventilar, por lo menos a la mano. Mientras la ventilan, mientras se va metabolizando el midazolam, ya pueden salir de apuros probablemente. Listo, entonces como ven, cada uno de ellos tiene ciertos efectos y cada uno tiene ciertos efectos adversos, ciertas características. Algunos buenos, otros malos, pero todos son hipnóticos. Al final, ¿cuál de ellos, en conclusión, es mejor? Ninguno. O si quieren todos, como quieran verlo, depende de la perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de las características particulares de cada paciente, la patología y las comorbilidades en quienes vayan a usar. Lo cierto es que el arte de la anestesiología está, entre otras cosas, en combinar adecuadamente pequeñas dosis de cada uno de ellos para potenciar sus efectos hipnóticos y evitar las complicaciones particulares de cada uno. Al final se da así como si van a hacer un cóctel, ¿no? Dan su coctelito, un poquito de esto, ¿está? 1 onza de esto, 2 onzas de esto, media onza, un shake, hielo, listo, un cóctel. ¿Está bien? Listo, esto con los hipnóticos. Ahora, ¿cuál es el otro grupo farmacológico que se usa? Ay, para esto no hay cuadrito, voy a agregarlo. El otro grupo farmacológico corresponde a los relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares son aquellos que evitan que el músculo se contraiga. Y ahora, esto en realidad es farmacología de neuro, solo quiero mencionarles qué fármacos son los que se usan. Y si ustedes recuerdan de neuro, dentro de los relajantes neuromusculares existen dos grandes grupos. Existen los bloqueadores neuromusculares. Bloqueadores despolarizantes y existen bloqueadores no despolarizantes. ¿Cuál es la diferencia? Los bloqueadores despolarizantes son aquellos que... Los despolarizantes, perdón, son aquellos que se acuerdan del receptor. Ese es neuro, ¿no? Eso con el doctor Ochoa lo han trabajado bien. El receptor de acetilcolina, en la célula tiene 5 subunidades, ¿no es cierto? El acetilcolina usualmente vienen dos acetilcolinas que abren el receptor para que ingresen cargas positivas. Y al ingresar cargas positivas se despolariza la célula y esa despolarización genera segundos mensajeros que hace que el retículo sarcoplasmático libere calcio. Al liberar calcio, este calcio va hacia las fibras de actina-miosina, generando o participando del evento de contracción muscular, ¿verdad? Eso en resumen ocurre para la contracción muscular. Se activa el receptor con 2 moléculas de acetilcolina, se despolariza, se libera calcio luego de eventos acá y se une a la actina-miosina, ¿sí? Entonces, hay dos formas de... Ay, no quería borrar eso. Hay dos formas de bloquear este evento. Esto de acá. Uno de ellos es engañar, entre comillas, en neuro lo explica mejor, por supuesto. Engañar al receptor con una molécula parecida a las 2 acetilcolinas que vienen a ser una succinilcolina. Pero quedarse ahí. Lo normal es que se unan las 2 acetilcolinas y luego salgan para que la acetilcolinesterasa la degrade en acetil y coenzima, ¿no?
Ya, para no confundirnos. Entonces la succinilcolina bloquea, la despolariza, pero se queda ahí. La despolariza, se queda ahí, ya no se degrada y al no retirarse del receptor prácticamente lo está inutilizando, porque debería salir para que vengan otras dos moléculas, se repolariza y vengan otras dos moléculas, ¿verdad? Le genera un evento de despolarización, pero la contracción no continúa, no persiste, porque para que haya contracción, este evento de arriba debe ocurrir una y otra vez. Debe entrar la acetilcolina y retirarse, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Entonces la despolariza y la está inutilizando. Eso hacen los bloqueadores despolarizantes y el representante más importante es la succinilcolina. Y lo otro es que venga un fármaco y desde el inicio lo bloquee y nadie entra. No ocurre ni una sola despolarización. Ni una sola. Por eso se llaman bloqueadores no despolarizantes. Y los representantes de acá, de los no despolarizantes, suelen ser el rocuronio, el becuronio, el pancuronio, entre otras, el cisotracurio, tubocurarina, etcétera, 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 etcétera. Les pongo los que se usan y los que les pueden preguntar. Rocuronio, becuronio o pancuronio. La diferencia está en que la succinilcolina genera un evento de despolarización en diferentes lugares y los de abajo, rocuronio, becuronio, pancuronio, no despolarizan en ningún momento. Sea cual fuere el fármaco que vayan a usar, despolarizante o no despolarizante, al final todos llegan a un tipo de parálisis. Parálisis de tipo, una parálisis flácida. Porque existen otros fármacos que generan otros tipos de parálisis, ¿no? No sé si recuerdan, como la parálisis espástica. Se contrae con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, y luego se queda paralizado. Como la estricnina. La estricnina, que lo usan a veces como veneno para perro, ¿no? Veneno para los perritos, que menos mal que ya casi no se hace. Pero bueno, al final el objetivo es llegar a parálisis flácida. La succinilcolina ya se usa muy poco hoy en día. Tenía una alta potencia una alta potencia para generar parálisis, pero dura poco tiempo. Dura más o menos 3 a 5 minutos aproximadamente. 3 a 5 minutos. Por lo tanto, dado que tiene poco tiempo de acción, se usa básicamente para la inducción anestésica, para relajar los músculos de la zona cervical y quizá el diafragma, para la intubación. Entonces su uso es para la inducción, para la intubación. Luego de eso se evita usar porque puede tener algunos efectos adversos. El problema de la succinilcolina, entre otros fármacos, es que antes de llegar a la parálisis generan fasciculaciones. Solo los despolarizantes generan fasciculaciones. ¿Por qué? Y me salió un gallo. ¿Por qué? Porque porque hay zonas donde se está despolarizando y en las zonas donde se está despolarizando se contraen los musculitos y eso genera fasciculaciones. Ahora, el problema es que a veces puede llegar incluso hasta convulsiones, ¿no? Entonces, ojo que los no despolarizantes no generan fasciculaciones. Los despolarizantes generan fasciculaciones y luego llega a parálisis. Los no despolarizantes de frente van a la parálisis. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es ese efecto o ese efecto adverso o complicación que ha hecho que la succinilcolina de alguna manera ya casi no se use? La famosa hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una complicación casi exclusiva de los despolarizantes, entre ellos la succinilcolina. Hay otros fármacos que también lo generan. Y la hipertermia maligna es una elevación de la temperatura patológica, pero no por inflamación. La hipertermia maligna es una miopatía
¿Qué sucede? Miren, abajo le estoy haciendo una representación, un ejemplo. Entra las cargas positivas, se despolariza la célula, ¿no es cierto? Ahí está la membrana, el retículo sarcoplasmático. Llega el calcio activa el retículo sarcoplasmático, activa unas compuertas, unos receptores que se llaman receptores de rianodina. Y el receptor le dice, oye calcio, ¿qué haces acá? Nada, me han mandado porque va a haber contracción. Dice el jefe que liberes calcio. Ah, ya, ok. Y la rianodina activa la salida masiva de calcio. Ese calcio va a los receptores de a la actina-miosina y genera la contracción, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí todo bien. El problema de la hipertermia maligna es que el receptor de rianodina está alterado. Y cuando viene un fármaco como la succinilcolina, se activa este evento y la compuerta se queda abierta. Debería dejar salir solo cierta cantidad de calcio, ¿no es cierto? Pero se queda abierta y todo el calcio de forma desproporcionada sale al intracelular. Y eso genera, como la contracción es dependiente de calcio, genera contracción de la actina-miosina. Y esa contracción no es gratuita, consume energía, y el consumo de energía que libera, calor. Todo se originó en una alteración genética del receptor de rianodina, eso tienen que saberlo. Se libera calcio desproporcionadamente, se generan contracciones y eso libera calor. Entonces eso no lo va a bajar un Panadol, porque no es ni ibuprofeno ni nada, porque no es por interleuquina 1, 6, ni por mediadores de inflamación. Esto es una miopatía, un problema muscular por una alteración en la liberación del calcio intracelular. Por lo tanto, la hipertermia maligna es una miopatía por elevación del calcio. ¿Y qué se usa como antídoto? Dantroleno. Ahora, son ciertas familias ya mapeadas que tienen esta patología. Tampoco es que cualquiera lo vaya a tener. Pero igual, la succinilcolina tenía uno de esos efectos adversos. Dantroleno es el antídoto. Listo, eso eleva la temperatura y es peligroso. Pues, puede morir. Hoy en día se usan por todos estos problemas los no despolarizantes, entre ellos rocuronio, bencuronio, pancuronio, que generan una parálisis flácida pero sin despolarizar. El rocuronio y becuronio tienen un tiempo de duración aproximado de 30 a 40 minutos. O sea, tampoco es un montón, ¿eh? Para cirugías cortas está bien. Igual pueden dar con bomba de infusión, ¿no? Y el pancuronio es un fármaco que dura más tiempo, puede durar más allá de 1 hora o incluso más. Para cirugías largas es bastante útil. Ahora, el gran problema de estos bloqueadores no despolarizantes es la depresión respiratoria que pueda generar. Sobre todo cuanto más tiempo de duración o más potencia tenga. No olviden que siempre es mejor un fármaco. Siempre va a ser mejor un fármaco que dure menos tiempo. Va a depender del tiempo de duración de la cirugía y demás, pero menos tiempo de un fármaco significa también menos tiempo de duración de efectos adversos. Entonces, se va a preferir siempre, a menos que la cirugía sea muy larga, que dure muchas horas, se va a preferir los que duren menos tiempo. La principal causa de muerte por estos bloqueadores no despolarizantes en cirugía es la depresión respiratoria. Sobre todo si se termina combinando con benzodiazepinas o con opioides. ¿Está bien? Listo. Esto como resumen de relajantes neuromusculares. ¿Y cuál era el tercer fármaco? Ya generamos hipnosis, relajación neuromuscular y nos falta analgesia. La analgesia debe hacerse, esto solo se los voy a comentar, porque es farmacología en realidad. La analgesia se logra con la administración de opioides, opiáceos. Ahora, hay opioides de baja potencia y hay opioides de alta potencia, ¿no es cierto? Entre los de alta potencia o alta potencia analgésica se encuentran sobre todo la morfina y sus derivados.
¿Cuáles son los derivados de la morfina? Entre ellos, los que se usan en cirugía, el fentanilo y el remifentanilo. No olviden que la relación de potencia analgésica de la morfina con el fentanilo, según su Goodman, es más o menos de 1 en 80. Igual el remifentanilo, ¿eh? Quiere decir que el fentanilo es altamente potente, altamente analgésico respecto incluso de la morfina. Solo que también puede haber ciertos otros efectos adversos, ¿no? Entonces es muy, muy, muy potente. Y por eso es la que se usa para periodos intraoperatorios. El problema de los opioides, que ya saben que actúa a nivel de los receptores opioides tipo mu principalmente, el problema es que es depresor. Depresor cardíaco, depresor respiratorio, depresor del sistema nervioso central, depresor gastrointestinal, genera íleo, genera vómitos, etc. Pero de hecho, la causa más frecuente de muerte en los pacientes que usan opioides suele ser, también, sobre todo fentanilo, la depresión respiratoria. Más aún, si lo mezclan con relajantes neuromusculares, como rocuronio, becuronio, pancuronio, o incluso si lo mezclan con benzodiazepinas como midazolam. Entonces, de la combinación de todos los fármacos, no solo se potencian los buenos efectos, sino se pueden potenciar los efectos adversos, y de ahí viene el arte de combinar adecuadamente los fármacos en anestesiología. ¿Está bien? Listo, entonces, morfina, fentanilo, remifentanilo. El tiempo de duración del fentanilo, que es lo que se suele usar, el tiempo de acción es aproximadamente 30 minutos. En cambio, del remifentanilo suele ser 3 a 5 minutos. ¿Por qué la diferencia? O en todo caso, ¿el remifentanilo sirve? Sirve. No olviden que dure menos tiempo hace que sus efectos adversos también duren menos tiempo. Entonces es mejor. Solo que lo solucionan el tiempo administrándolo con una bomba de infusión continua, ¿no? En el caso de los recién nacidos y niños, remifentanilo siempre va a ser el de elección, porque justamente, sobre todo recién nacidos, vienen todavía con pulmones inmaduros y demás. Muy bien, entonces, de esta adecuada combinación de fármacos analgésicos, relajantes neuromusculares y, voy a salir de la diapo, e inhalatorios, se forma una adecuada anestesia general. Bien, entonces, si se dan cuenta, todos tienen algún efecto adverso, todos tienen alguna complicación, y es justamente lo que se puede preguntar con un poco más de frecuencia en esta parte. De ahí la razón por la que las principales causas de muerte sean sobre todo la mortalidad por depresión respiratoria, por parálisis respiratoria, incluso por encima de la cardíaca, ¿ya? Sobre todo en la inducción, que es cuando están administrando los fármacos y combinándolos todos.